Uno de los mitos grandísimos que hemos intentado también, como decir, no, no es, no, pero si es que yo hago cardiovascular y voy a perder mi masa muscular. No la vas a perder si la haces de una forma adecuada. Hay que saberlo estructurar dentro de tu plan de ejercicio, pero el ejercicio cardiovascular o de resistencia es importante. Hola, en el episodio de hoy tenemos a una invitada, nuestra primera invitada de Colombia, el hermoso país de Colombia, desde Bogotá, la doctora Angélica García. La doctora Angélica García es muy interesante el trabajo que está haciendo, no solamente como médico en lo que es estilo de vida, sino también como médica del deporte. Ella estudió en la Universidad de La Sabana, en Colombia, y luego hizo un posgrado o una especialidad en lo que es la medicina deportiva, es médico del deporte, que a veces es un término que muchas personas no le entienden muy bien o de repente primera vez que lo escuchan. Tengo el agrado de conocer a Angélica en las redes sociales, sobre todo en LinkedIn, en donde hemos estado en contacto. Me gusta mucho lo que publicas, lo que compartes, especialmente en la importancia del ejercicio. Y considero el ejercicio, aparte de que es una actividad de mis favoritas, mis preferidas hacer ejercicio, yo siento que a veces el mensaje que le damos a los pacientes, a las personas en general sobre el ejercicio, como que no es el más adecuado, como que se lo ponemos muy difíciles muchas veces. Entonces, la verdad que es un placer, doctora Angélica García. Angélica, es un gusto tenerte en el podcast. Muchísimas gracias por darte este tiempo en tu ocupada agenda y estar con nosotros. Bienvenida. Pues para mí es un honor estar con ustedes, con tu audiencia, Oscar o doctor Oscar. Pues de verdad que Oscar está bien. la verdad sí, es algo que, pues, a mí me emociona y como yo creo que de pronto a todos los que nos encontramos en este medio, audiovisual, ¿cierto? Como nosotros comunicadores y educadores de la salud, porque finalmente somos eso, es poderles llegar a mucha gente que no solamente está en nuestro campo, digamos, cerrado, en nuestra ciudad, nuestra comunidad, sino es poder llegar, pues, a mucha gente más fuera de nuestro país y, pues, esa es la idea, digamos, de este tipo de entrevistas y de charlas con el otro profesional que y hablar de temas interesantes que en este caso vamos a hablar es del ejercicio. Es siempre espectacular y sobre todo con alguien que es tan vecino. Son Perú, Colombia, estamos ahí, tenemos muchas cosas en común, compartimos mucho en aspectos culturales, musicales. Colombia, un país tan rico en muchos sentidos. En sentido musical, bueno, ni que hablar. Tiene unas tradiciones muy lindas Colombia y definitivamente teníamos que tener una invitada, un invitado desde allá, desde Bogotá en este caso. Tengo varios amigos por allá que hacen una labor espectacular. Colombia me llama la atención porque cómo se ha movido el ambiente de lo que es la medicina integrativa y funcional. Bueno, empezando con nuestro querido doctor Carlos Jaramillo hace muchos años, ya que como que empezó este movimiento Ujú. o fue uno, digamos, de los pioneros. Y hay muchísimos más. Y entonces lo que están haciendo ustedes allá es algo muy, muy bueno, que ahora también lo estamos viendo en otros países. En México también lo están haciendo muy bien. En Chile está despertando el interés este aspecto más holístico, integrativo de la medicina. En Perú se organizó el Congreso de Medicina Funcional también hace muchos años y en Brasil también. Entonces, hay este como despertar, pero hablemos de lo que es, bueno, el campo de la doctora Angélica García, el campo de la medicina del deporte. Primero, cuéntanos qué es un médico del deporte, qué es lo que hace el médico del deporte, ¿es ese que está con los equipos que juegan fútbol nomás? O cuéntanos un poquito. Pues bueno, digamos que empezando por mí misma, también desconocía la especialidad. Fue ya en el último año de medicina el que, pues, no sé si sucede lo mismo en otros países, pero se nos da ese último año como de internado y de estar, obviamente, nuevamente en todas las materias que vimos durante la carrera y después como en algo que nos haya gustado, como mirar a ver si finalmente es lo que nos vamos a especializar. Y entonces así fue, pero digamos, yo estaba entre pediatría, medicina familiar, pero es en esa institución, obviamente en una institución clínica donde estuve, conocí la especialidad por parte de un deportólogo y me contó, me dijo, bueno, medicina del deporte es estudiar lo mismo que se estudió en la carrera, digamos, todo el sistema cardiovascular, pero aplicado al ejercicio y qué funciona y qué sucede más que todo con esta, digamos, nuestra anatomía, nuestra fisiología, pero aplicada al ejercicio. Y dije, bueno, hábleme mejor. Mire, pasa esto, claro, en el ejercicio aplicado al sistema cardiovascular aumenta. Bueno, dije, esto es lo mío, o sea, yo ya no iba a estudiar pediatría, ya no iba a estudiar medicina familiar. Entonces, sí, realmente, ya conociendo más la especialidad, ya estando por dentro de la carrera y la especialización, nos damos cuenta que tiene varios como roles el médico del deporte. Entonces, está definitivamente sí ese médico de equipo, que está médico de equipo de fútbol, de voleibol, de, bueno.
de alto rendimiento, ¿cierto? Con los atletas, digamos, ya atletas de, digamos, de deportes individuales como el atletismo, como la natación, ¿cierto? Está ese dentro de un equipo multidisciplinario con un fisioterapeuta, nutricionista, metodólogo del entrenamiento. Bueno, ahí está y se podría decir que podría ser como el líder de esa área, ¿cierto? Junto con el fisiólogo y bueno, toda esa parte de entrenamiento deportivo. Pero también, y es realmente, digamos, lo que más me gusta a mí, que es como el común de la población, las personas como tú y como yo, que aparentemente estamos sanas, y eso lo vamos a hablar ahorita lo abordamos ese tema de aparentemente sano, y los que tienen ya una patología, ¿cierto? Y cómo le vamos a aplicar o prescribir el ejercicio físico, porque ese es otro término que también vamos a hablarlo, para diferenciar con otro término y para, digamos, y cómo va a funcionar esa patología o esa persona aparentemente sana va a mejorar su salud finalmente con el ejercicio. Qué interesante. Qué interesante porque no solamente es ese médico cuando hay un partido de fútbol y hay un lesionado en el campo que entra corriendo, es el médico del deporte. No tienes que ser un deportista de alto rendimiento, como lo mencionas, y eso es clave. Y este episodio del podcast, estoy muy emocionado porque nos vas a contar de muchas cosas. Nos vas a contar del ejercicio no solamente como una actividad recreacional, sino un ejercicio como una prescripción para revertir o prevenir enfermedades. Vamos a hablar del ejercicio y los problemas del metabolismo, los problemas crónicos, las enfermedades no comunicables que tanto hablo siempre en este podcast, la diabetes, la obesidad, la hipertensión, todas las enfermedades que están asociadas a una falta o un ejercicio inadecuado. Entonces, es muchísima información de valor ya estoy ya ansioso de escuchar y de compartir contigo. Así que empecemos primero definiendo algo que es muy sencillo, Angélica. La diferencia entre actividad física y ejercicio, ¿qué es? ¿Son lo mismo? ¿Son diferentes? No es lo mismo. Actividad física es lo que de pronto se quedan como las recomendaciones básicas y lo que de pronto los grandes comunicadores de salud, como digamos grandes mundiales, OMS, la Organización Panamericana de la Salud, recomiendan actividad física, que es simplemente romper con el sedentarismo, ¿cierto? Que desafortunadamente unos años atrás estuvimos confinados por varios meses, y eso agravó mucho y nos dimos cuenta de que tanto podía llegar a impactar el sedentarismo, ¿cierto? Impactó hartísimo, o sea, no solamente la parte física, sino en la parte mental también. Entonces, es simplemente la actividad física es movernos, ¿cierto? Entonces, el caminar hacia la estación de bus, hacia, por ejemplo, acá que tenemos el sistema de transporte que es Transmilenio, dejar el carro unas cuadras antes del trabajo, el montar bicicleta, que es lo que se hace, digamos, o digamos el trotar o el correr, lo que hacemos acá los Ujú. bogotanos con la ciclovía cada domingo, eso es actividad física. ¿Sí? Eso es actividad física, a menos que de pronto sí hayan como personas, que tengan un plan estructurado, digamos, específico, digamos, de ciclismo o algo así, y que aprovechen el fin de semana para hacer esos fondos, esos largos de varios kilómetros para el domingo, pero generalmente lo que hace la gente es caminar, montar bicicleta, un paso muy relajado, eso es actividad física. Hasta ahí, romper con el sedentarismo y mover. Eso es claro. Excelente, excelente. Entonces, y la actividad física es romper con el sedentarismo. Y justamente hablando del sedentarismo, la OMS dio unas estadísticas que a finales del 2016, el 25% de la población mundial estaban físicamente inactivos. O sea, es un número muy grande, es la cuarta parte de la población mundial. Eso es muchísimo. Entonces, son cifras alarmantes en el sentido de que, o como lo vamos a conversar ahora, la falta de actividad física, el sedentarismo está asociado con muchos problemas metabólicos. Y ustedes, bueno, como me mencionas tú, lo que hacen ahí los bogotanos, bueno, en Colombia ustedes tienen mucha actividad física y el ciclismo ni qué decir, en la parte de la montaña, ahí están los grandes ciclistas Ujú. de Sudamérica, Colombia. Entonces, y hay mucho de qué hablar en la parte de actividad física. Hablemos un poquito de lo que es realmente el ejercicio ya en sí, lo Ujú. más estructurado. La OMS tiene sus recomendaciones de lo que es ejercicio moderado, ejercicio intenso, pero más o menos, digamos, en un día a día con tus pacientes, ¿cómo es que empiezas al menos la conversación con alguien? Yo quiero ser más activo, pero no sé qué hacer. ¿Cómo abordar ese tema? ¿Cómo empezar a hablar del ejercicio para empezar? Pues bueno, seguido, digamos, a lo que es la actividad física, tenemos el ejercicio físico, que es otro término para definir, y es ya esa actividad física, pero más estructurada, ¿cierto? Con una adecuada prescripción, que es lo que idealmente hacemos los médicos del deporte con aquellas personas aparentemente sanas, es decir, como tú y yo, que digamos,
pues no tenemos nada, ¿cierto? No nos duele nada, pero vamos al médico y de pronto nos hacen, al médico del deporte, digamos, en este caso específicamente, y entonces nos ve que de pronto nos duele como el hombro, como que hay una molestia y eso, entonces aparentemente sano, pero digamos tenemos un riesgo a nivel, digamos, osteomuscular, que hay que reforzarlo y todo eso, listo. La persona con patología, ¿cierto? Entonces ahí hacemos la prescripción para un diabético, la prescripción para un hipertenso, la prescripción para un paciente con osteoporosis, sea hombre o mujer, una embarazada. Para el embarazo, el ejercicio físico es algo milagroso, tanto para la mujer como para el bebé, ¿cierto? Eso es un medicamento, o sea, lo vamos a hacer seguramente lo va a mencionar durante mucho, muy constantemente en este espacio, que es un medicamento. Y por eso mismo Durante el embarazo es importantísimo el ejercicio. sí, Perfecto. y es un medicamento, así tal cual como le dicen a uno, o en el paracetamol en algunos países, o el acetaminofén, el ibuprofeno. Cualquier medicamento, tómeselo cada 8 horas de esta intensidad. Lo mismo sucede con el ejercicio. Entonces, tiene una intensidad, una frecuencia, un volumen, ¿cierto? Porque hay que hacerlo bien, porque si no lo hacemos bien, tenemos lesiones o la persona deja de tomárselo como un medicamento porque de pronto no lo entendió bien. Entonces, el médico del deporte es el profesional adecuado, el idóneo para darle esas palabras al paciente. Y lo que tú decías, digamos, como para comenzar a adherirlo es y seguramente yo se lo he dicho a varios colegas profesionales también, es ser muy empático porque uno también estuvo hace unos años en ese proceso de comenzar el ejercicio físico de forma, porque de pronto uno era medianamente activo, o de pronto no, porque la menos médicos a veces no somos tan activos, quisiéramos, por nuestros trabajos también. Ujú. Entonces es poderle decir, bueno, yo le digo, mire, no es fácil, ¿cierto? Definitivamente en un principio sí necesitamos como una motivación, un amigo X, pero no podemos tener esa motivación externa siempre, porque esa motivación nunca va a estar tampoco, ¿sí? Hay días que de pronto no nos queremos levantar, no queremos ir, pero ya es cuando con el tiempo y finalmente sí es a nivel, digamos, de comportamiento, como todo, y va a ser un hábito finalmente que se tiene que instaurar en la persona, el hábito constante y ir acostumbrando como a nuestra torre acá al cerebro, de que todos los días, 5 de la mañana, 6 de la mañana, lo que va a hacer el cuerpo es moverse, ir al gimnasio o ir con un entrenador, bueno, pero irlo de a poco y sobre todo dosificándolo, porque esa es la dosis del ejercicio, dosificándolo por lo menos 2 veces a la semana, o por lo menos una vez a la semana, pero siga siendo activo en su día a día. Y vamos sumando mientras que el cuerpo se acostumbra, porque va a haber de pronto un ejercicio de fuerza que va a ser incómodo, se va a romper fibras musculares, va a haber dolor después, la persona de pronto no va a querer, ay, esto no, qué pereza. Vamos de a poco, pero con una buena, adecuado también sueño para repararse bien, para recuperarse bien, una buena alimentación, o sea, todo eso va a estar ahí. Eso. Y eso es importante. Ahora, algo que yo siento que nos quedamos muchas veces los médicos en general cortos al conversar con los pacientes, pues, también por motivos de tiempo, por muchas razones, ¿no? Pero que se les dice, bueno, usted tiene que estar más activo, más activa, tiene que hacer más ejercicio, hasta su peso es un poquito subido, ya está con prediabetes, porque yo sé que hay muchas personas que nos están escuchando en el podcast, como lo conversábamos antes, un gran número de la audiencia que nos escucha, que nos ve, son profesionales de la salud, pero otro gran número también son personas que quieren mejorar su estado de salud o que si lo tienen bien quieren mantenerlo. Entonces, y yo estoy seguro que alguien ha tenido esa experiencia de que va a su doctora, a su doctor y le dice lo mismo. Le da él solamente ese mensaje de que, ok, usted tiene que estar más activa, haga más ejercicio. Y ahí se quedó todo. Entonces las personas salen como que más confundidas. A veces el mensaje que damos, porque en algún momento yo lo pude haber hecho también, Ujú. por motivos nuevamente de tiempo, de estar detrás de cosas y un papeleo y el otro. Entonces, no se olvide hacer ejercicio, ya nos vemos acá en 2 meses. Siento que ahora, haciendo una retrospección, siento que va como al vacío, como que no cala, no Ujú. llena ese mensaje. Entonces, yo creo que eso es uno de los puntos principales. En, en un gran número de personas, ellos quieren hacer un Ujú. cambio. Saben que están con sobrepeso, con obesidad, saben que están con un problema metabólico. Probablemente no saben qué tan importante es el ejercicio y también no saben cómo empezar. Ujú. Entonces, cuéntanos, ¿qué les dirías? ¿Cuál sería el mensaje para estas personas y para los profesionales también? ¿No? Como un mensaje doble, hey, para los colegas y un mensaje para las personas. ¿Por qué es importante el ejercicio? Nosotros hablar con quienes buscan de los servicios, ¿por qué debemos hablar más del ejercicio en todo sentido, no? Porque los cambios que suceden con el ejercicio, digamos, a nivel también fisiológico, a nivel hormonal, a nivel metabólico,
En algunos estudios, y creo que fue hace unos años, 2006, no me acuerdo, un artículo que salió ya, y salía así, el exercise polipíldora, o sea, polipills, el ejercicio como la Ujú. polipíldora. Es que no va a haber nada más, y en todos los estudios que se comparan, el medicamento, digamos, base para X enfermedad comparado con el ejercicio puede estar al mismo rango e incluso hasta superior en la mejora de cifras funcionales, en todas las cosas que hemos visto, digamos, de enfermedades, sobre todo enfermedades crónicas no transmisibles, que es las que tenemos, pues, a gran cantidad, en gran masa, pues, son los cambios más que todo que se ven, o sea, es un medicamento más. Y como lo mencionaba, hay que saberlo dosificar y hay que saberlo tomar para tener propiamente esos beneficios de los que tanto se habla de él y vivirlos, sobre todo es vivirlos y por eso es lo que yo te digo es cuando uno vive eso y que seguramente tú también lo practicas a diario y todo el mundo dice, pero y me pasa, o sea, lo digo ya por experiencia de acá hablando como pues como en conversatorio en lo que estamos es hablar y me dicen, pero doctora, usted hace todo el ejercicio todos los días. Y no, pues sí lo hago, pero de pronto diferentes formas pero sí me muevo todos los días porque es mi medicamento, así como su merced se toma, que hicimos acá en Colombia, su merced o Pepito o señora Martínez, su medicamento para la tensión, para la diabetes, para todo eso, mi medicamento es este, y me lo tomo todos los días. Y Ante. entonces la Ujú. persona queda, tiene razón, ese es el medicamento. Uy, pero doctora, pero mire cómo se ve, enérgica, no sé qué. Yo le dije, es el medicamento que tomo los días, todos los días. Es un medicamento y eso, bueno, por un lado, lamentablemente digo de que nos estemos acostumbrado a esta medicina como siempre lo menciono, ¿no? Dígame cuál es mi problema y qué medicamento tengo que tomar, doctor. Y si no le doy un medicamento, como que este doctor está muy mal o como que no me prestó atención porque salí sin receta. Ujú. Pero si cambiamos un poco la manera de pensar o si más o menos podemos jugar con esa mentalidad y entender el otro lado al paciente, el hecho de que esta es su receta. Entonces hay una prescripción. Y ahora se utiliza mucho la prescripción del ejercicio, ¿no? Porque el ejercicio tiene su prescripción. Es como los medicamentos tienen su dosis, su frecuencia y su duración, sus efectos adversos también. El ejercicio tiene también, tiene su frecuencia, tiene su intensidad, tiene su frecuencia de repetición y también los efectos adversos. Los efectos generalmente adversos del ejercicio son muy buenos. Ahora vamos a conversar un poquito más sobre los cambios fisiológicos hormonales que pasan con el ejercicio, pero hay que saberlos hacer, hay que saberlos guiar. Siento que no hay una formación adecuada en el profesional de la salud, más específico en el médico, médica, para hablar con los pacientes sobre el ejercicio. Y hasta un punto yo sentí que ese era un problema que yo tenía hace muchos años también, como que no encontraba las palabras, ok, usted haga ejercicio, pero, o de repente vamos un poquito más y le decimos, bueno, ¿cuál le gusta? Me gusta manejar bicicleta. Bueno, maneje un poquito más. Y ahí nos Ujú. quedamos. Nuevamente, como que es un mensaje corto, es un mensaje incompleto. ¿Qué nos aconsejas? ¿Qué nos aconsejas? ¿Cómo crees que deberíamos poner un marco diferente a estas conversaciones en el día a día, no? Pues mira, yo pienso que, o lo que podemos empezar es que, digamos, ese médico general, que todos pasamos por esa parte y que algunos todavía se mantienen y no se especializan en ninguna cardiología, en ninguna, bueno, se quedan como en esa parte de medicina o familiar o en cualquiera a la que hablemos de especialidades médicas. Ese médico general debe saber esas recomendaciones básicas, ¿sí? Sabiendo muy bien y que de hecho el Colegio Americano de Medicina del Deporte con diferentes países, tanto en, obviamente, Estados Unidos, Suramérica y en algo en Europa, tiene bueno, digamos, la campaña no, sino como algo para académico, ¿cierto? Que se llama Exercise is Medicine, para todos los profesionales, no solamente médicos, sino nutricionistas, enfermeros, que estén en toda esa parte de pronto de prevención, de rehabilitación cardíaca, todos esos ámbitos y que se hable de, digamos, de actividad física como básico, pero dejarles a la idea también a los pacientes de que también existe el médico del deporte, que el médico general sepa qué es un médico del deporte y qué hace, porque como no se sabe de la especialidad, entonces tampoco se menciona, y entonces dice, ay, es el médico que tengo que ir y no de pronto al cardiólogo, o sí ir al cardiólogo, pero también al médico del deporte, que es el que me va a mí a dar la receta completa de ese medicamento. Entonces es también desconocimiento porque se quedan como en el médico de equipo, de pronto lo que mencionábamos hace unos minutos, y no en lo que es realmente lo que pues ahorita estamos tocando, otros o roles del médico del deporte. Y eso es importante porque yo pienso que donde nos escuchan, en al menos la mayoría de las ciudades de los países, siempre hay un médico del deporte disponible, pero no se le conoce muy bien su rol. Por eso es importante primero definir qué hace el médico del deporte, qué haces tú en tu consulta, en el día a día, que es clave, ¿no? Y nos falta trabajar como un equipo multidisciplinario.
muchas veces queremos resolver todo solamente en la consulta y nos olvidamos, está un nutricionista, está Ujú, el terapista, está parte de rehabilitación, está la parte de psicólogo, psicóloga y está también el médico del deporte. Entonces un círculo completo que hay que enfocarlo, ¿no? Y en el centro siempre está el paciente, la paciente, ¿no? ujú, Que es ujú, en donde se centra uno todos los esfuerzos. Ahora, hablando un poquito más de lo que es el ejercicio, las recomendaciones, sabemos que la OMS recomienda ejercicio de intensidad moderada de 150 a 300 minutos semanal o intensidad vigorosa, le llaman ellos ejercicios vigorosos, 75 a 150 minutos semanales. Cuéntanos un poquito acerca de qué tipo de ejercicio en general, digamos, para que la gente entienda un poquito más sobre qué tipo de ejercicio existe, ¿no? ujú. Pues mira, digamos que hay una forma de medir tanto como el ejercicio, digamos, hablemoslo como en la parte, digamos, actividad física primero, inicialmente, que es lo que estamos buscando Perfecto. con la población general, que es que se muevan más. Entonces, de acuerdo Ujú. a eso, hay una tabla, digamos, con unas variables, digamos, a nivel numérico, que se llama mil equivalentes metabólicos, ¿sí? Entonces, eso se hace, pues, es una cosa de fisiología, pero bueno, para que la gente sepa, es un número, ¿sí? Y dependiendo de eso, nos habla del gasto energético que se gasta haciendo dicha actividad. Por Ujú. ejemplo, el barrer, el subir y bajar escaleras, el montar bicicleta. Entonces, todas las actividades de la vida diaria tienen ese valor numérico y uno le dice, bueno, las actividades que van, por ejemplo, de 0 a 10 es muy leve, ¿cierto? Que eso se lo puede hacer todos los días sin ningún problema. Que va de leve a moderado, pues lo va a hacer como 3 veces a la semana. Y las que vean, digamos, una actividad más vigorosa, más extenuante, que va con esos números también, digamos, por estudios y todo eso se han catalogado en esas medidas, en esa tabla. Entonces son como, por ejemplo, levantar cosas pesadas, ya va mucho más allá, ¿cierto? Y es lo que uno les explica a los pacientes porque, pues, digamos, hay muchos que inicialmente uno no los va a mandar a un gimnasio, sino simplemente nos quedamos en el término de actividad física. Y ya con la parte del ejercicio, sí es algo más metódico y ya uno empieza a hablar es, bueno, aparte de una valoración física, ¿cierto? Que tiene la persona, que hablábamos aparentemente sano, cómo ya el médico le hace la prescripción de ejercicio. Entonces, esa prescripción de ejercicio ya va tanto una prescripción de ejercicio a nivel cardiovascular, ¿cierto? Que es de pronto correr ya de una forma más metódica y no solamente salir a caminar, que es la actividad física, sino de pronto con una intensidad, ya se les explica que de pronto puede ser a nivel de frecuencia cardíaca o a nivel, digamos, de la intensidad del esfuerzo y se les explica también algo más subjetivo, que también eso es una escala, para que también aprenda el paciente a distinguir que es un esfuerzo, digamos, extenuante para ellos, ¿sí? Y que esté correlacionado con esa frecuencia cardíaca más o menos y no que nos diga que es una actividad extenuante para la persona, pero no está haciendo de pronto nada. Entonces uno dice que ahí más que todo hay un mal acondicionamiento porque pues está sintiendo que, pero finalmente el paciente no está haciendo nada, sino lo que está es como mal acondicionado y toca empezarlo a acondicionar para que realmente esa percepción extenuante sea realmente extenuante o esa percepción moderada es realmente moderada. Excelente, has tocado un punto muy importante, el condicionamiento, y eso es vital de entender. En algún momento pasó que estaba en un gimnasio y un señor ya de edad avanzada, tendría sus 70 años más o menos, y aparentemente no estaba muy bien en forma. Estuvo en la caminadora, en el treadmill, y tuvo un accidente cardíaco, un infarto y una complicación por la falta de condicionamiento. Y eso es importante, por eso es que es tan importante conversar contigo hoy día, Angélica, porque muchas personas ven los medios sociales, ven en YouTube, en las diferentes plataformas y nuevamente no están mucha gente haciendo ejercicio y dicen, oh, yo quiero hacer ese tipo de ejercicio y a veces son muy intensos, entonces ellos empiezan sin darse cuenta en qué nivel están. Están completamente descondicionados o con falta de condicionamiento para hacer ese tipo de ejercicio y a las finales pueden entrar en un problema muy complicado. Yo siempre recomiendo, antes que empieces una rutina, no sigas todas las rutinas que ves en el internet porque no pueden ser para ti probablemente. Así que es importante y en eso también el médico del deporte puede evaluar a la persona, ver cómo está físicamente y de acuerdo a eso empezar un programa, ¿correcto? Así es, y ahí es cuando llegamos ahí sí los efectos adversos del ejercicio, o sea, las lesiones Ujú. o los dolores, es que estaba haciendo esta rutina que vi por internet y la seguía haciendo por mucho tiempo y empezó un dolor de rodilla, dolor de espalda, dolor del hombro, me lesioné. Entonces es cuando dicen, no, yo ya no vuelvo a hacer esto y ya es cuando vuelvo. Y dejan de hacerlo. Exactamente. Entonces, en esa valoración inicial, digamos, cuando ahorita estabas mencionando a la persona ya de edad avanzada, entonces uno hace
un screening, un tamizaje mucho más amplio, porque ya es una persona de 60 y pico de años, 60 y algo de años, Ujú. ya debe tener de base algo, a pesar de que sea asintomático, ¿cierto? Por la edad, uno dice, ya tiene sus arterias ya no son las mismas de cuando tenía 20, 30 años, hay que hacerle un ecocardiograma, electrocardiograma, prueba de esfuerzo, o sea, una cantidad de exámenes para saber, listo, don Pedro, usted está así, el ejercicio que usted va a estar así es de esta forma, igual vaya al cardiólogo porque se vio esto y esto en su electrocardiograma, de pronto necesita un medicamento, pero con el ejercicio va a hacerlo de esta forma. Y entonces ya sabemos que esa persona va a ir de forma segura y me dijeron, sí, el doctor, el médico del deporte me vio y me dijo que yo podía hacer esto, sin embargo tengo una cita con cardiología o con ortopedia, bueno, con la otra especialidad que ahí está el trabajo en equipo con las otras especialidades y de forma segura el señor puede ir porque tiene, digamos, ese certificado médico o esa aptitud, ¿cierto? Física y médica de que puede ir a hacer ejercicio sin ningún problema y que no vaya a tener perjuicio en mi salud. Correcto, correcto. Ese es un mensaje muy importante. Creo que es uno de los principales mensajes de esta parte inicial de esta conversación contigo, el hecho de que no haga todo lo que ve en el internet, porque puede ser no adecuado para usted. Ahora, hablemos de la edad, ya que hemos hablado un poquito de la edad en esta persona. No hay edad para el ejercicio. Podemos empezar tan temprano como los niños y podemos seguir con el ejercicio a edades muy, muy avanzadas. Y yo siempre lo digo en las conferencias, cuando converso con personas, para el ejercicio no hay edad, porque muchas veces No. escucho, no, yo todavía soy joven, 20 años, yo estoy bien, yo puedo esperar un poquito más, llegar a los 40 y recién voy a comenzar a hacer ejercicio para mantenerme. No, no, no. Lo que uno hace a los 20 años, lo siente a los 40 y lo que haces a los 30 lo sientes a los 50. Y como haces ejercicio a los 40 o 50, así te vas a sentir a los 70. Entonces, siempre hay que pensar por lo menos unos 15 o 20 años en adelantado que lo que estamos haciendo a nuestra edad va a repercutir en el futuro. Es como un banco, como un ahorro que uno va haciendo para estar mucho mejor en el futuro, ¿no? Y eso yo creo, por siempre digo, no hay edad para el ejercicio. No que mi niño es muy pequeño, puede empezar ya. Pues, señoras, claro que sí. Sí puede empezar. Ahora, no que estoy muy mayor, también lo puede Ujú. hacer. Lógicamente, converse con su médico, tenga una su evaluación y de acuerdo al nivel que está, empecemos con el ejercicio. Ujú, exactamente, sí, porque como tú decías, está el adolescente que de pronto está pensando en otras cosas que no hacer el ejercicio, de cuidarse o en esta parte del autocuidado, sino está pensando en eso y seguramente por ahí de pronto también estaremos nosotros hace unos años atrás, pero es cuando de pronto Ujú. llega ese mensaje, o por lo digo en partes de, primero llega es como la alimentación más adecuada, bueno, entonces uno va dejando como esa etapa y ya es cuando llega el ejercicio y lo que tú dices, lo que uno hace los años anteriores es lo que lo vamos a reflejar y lo que lo estoy viendo yo también nuevamente a esta edad de lo que hice unos años anteriores. Y así va a ser y cuando yo lo sigo haciendo, para cuando tenga los 60 años, los 70 años y sea un adulto mayor o una adulta mayor dependiente, sin total dependencia, o sea, que no tenga que depender de nadie, que me pueda mover, que esté cognitivamente funcional, buscar funcionalidad tanto en la parte cognitiva como en la parte física. Buscar funcionalidad, eso es importante. Se ve mucho con los jóvenes cuando hablamos de ejercicio, pasa mucho con los adolescentes, sobre todo los adolescentes varones, los hombres que piensan el ejercicio es solamente desarrollar masa muscular y están en el gimnasio y utilizan ciertos medicamentos. Es muy, muy, muy Ujú, común. Entonces, es la idea del ejercicio. O es jugar fútbol o es estar en el gimnasio levantando ujú, pesas y luciendo muy fuerte, lo cual es parte importante, ujú, pero hay otro componente, que es el componente cardiovascular, el componente del endurance, ¿no? De la resistencia, del esfuerzo del ejercicio de fondo. Y eso justamente, cuéntanos un poquito en lo que es la clasificación, ahora hablemos de lo que es el ejercicio ya más estructurado, como una actividad física estructurada. Tenemos la parte aeróbica, cardio, tenemos la parte de fuerza, flexibilidad. Háblanos un poquito de esto, por pues favor. mira, de a partir de esa valoración, ¿cierto? Digamos que el médico, mira en contexto, digamos, a la persona, estas deficiencias que tenga a nivel osteomuscular y demás, y va a valorar, va a hacer unas ciertas pruebas en consulta para mirar y evaluar esas aptitudes físicas que les hablamos, aptitudes Ujú. físicas o cualidades físicas. Esa resistencia, esa fuerza, esa velocidad, esa flexibilidad, ¿sí? Y dependiendo de esos resultados que damos en consulta, a todos se les va a prescribir todo eso. Entonces, la parte cardiovascular, pero de pronto hay unas en las que se va a hacer más énfasis porque uno dice, oye, no, mira, la parte cardiovascular, sí, de pronto puede que tú haces mucho peso, pero en la parte cardiovascular te estás quedando corto. Es importante que hagas esto y esto, ¿sí?
Pero entonces viene uno de los mitos grandísimos que hemos intentado también, como decir, no, no es, no, pero si es que yo hago cardiovascular y voy a perder mi masa muscular. No la vas a perder si la haces de una forma adecuada, ¿sí? Hay que saberlo estructurar dentro de tu plan de ejercicio, pero el ejercicio cardiovascular o de resistencia es importante y de hecho te va a servir para el ejercicio de fuerza porque vas a ganar resistencia, te vas a recuperar más fácil, no vas a estar al día siguiente más agotado, más cansado por la rutina del día. Entonces, es importante hacerlo. Y dos, y menos que tampoco lo hacen, o muy pocas las personas, es la parte de flexibilidad, de movilidad, que eso también lo va a pedir nuestro aparato locomotor, lo va a pedir más adelante. A medida que va pasando Ujú. el tiempo, nuestras articulaciones se vuelven más rígidas y si no le damos el adecuado manejo a esa parte, como la movilidad, la flexibilidad, pues se va perdiendo y vamos a hacer personas muy rígidas, con dolor articular y pues, digamos, va a ser más difícil mover a nivel articular. Es cuando se empieza a quedar rígido el cuerpo, menos movimiento, entonces todo se vuelve un círculo vicioso. En la parte de la flexibilidad y el balance, sobre todo en personas mayores, ¿no? Los adultos mayores, cuando pierden el balance y las fracturas que pasan en el adulto mayor, sobre todo, y peor si tienen osteopenia, osteoporosis, es un riesgo muy, muy alto, ¿no? Que te altera la calidad de vida y es muy complicado en esos momentos. Todo, todo. Y eso es un punto que obviamente hay que hablar y es esa edad, digamos que no lo hablemos como vulnerable, pero es más propenso por ciertas cosas que va pasando en el organismo, que es normal, ¿cierto? Es un envejecimiento normal y que todos vamos a llegar allá. Es de cómo envejecemos de forma saludable, ¿sí? Y obviamente la parte cognitiva, ¿no? Pero si nos damos cuenta, y eso seguramente pues lo vamos a seguir acá hablando, es la importancia, bueno, sí, de la masa muscular, ¿cierto? Y sobre todo en esa edad en donde diga pronto no se tiene el concepto claro de o más bien la importancia del ejercicio, sino que se quedan estas personas de la tercera edad, pues, de pronto, y muy seguramente, digamos, tú conocidos, familiares y demás, sea la abuelita, la tía ya de 60 70 años, que se quedan con ciertas actividades, como por ejemplo pilates, yoga. No digo que esté mal, Ujú. me parece excelente porque les está ayudando esa parte de movilidad de sus articulaciones, pero más que todo en las mujeres sucede obviamente con la parte de la menopausia, todos esos cambios hormonales que se dan tan drásticos comparados con el hombre que no es tan, sino es un poco más gradual, ¿cierto? Pero con la mujer sí es una caída abrupta y todo eso lleva a esos cambios después de, ¿cierto? De disminución de la masa mineral ósea, de la masa muscular, fragilidad ósea, propenso por la misma parte de la parte del equilibrio que se va perdiendo, caída, fractura y lo que hablamos hace un momento calidad de vida se deteriora, se queda en silla de ruedas, entonces es un retroceso total de la persona. Entonces, es decirles eso, decirles, es importante, sí, continúe con su actividad, digamos, de flexibilidad, sea lo del pilates o la flexibilidad o el yoga, pero necesitamos complementarlo con ejercicio de fuerza. Y de pronto no va a ser como grandes pesos, no, pero necesitamos mantener su masa muscular o incluso mejorarlo, porque de pronto está perdiendo mucha masa muscular de lo que se cree y eso se empieza a caer, pero en picado. O sea, después de eso, más notable es la pérdida de masa muscular. Excelente. Entonces, el primer mito ya está aclarado, esclarecido. El ejercicio aeróbico, el correr, a veces largas distancias, no nos va a afectar la masa muscular. Si lo sabemos hacer, si lo sabemos estructurar dentro de un buen Ujú. programa, nos va a ayudar. Eso es excelente. Eso es muy, muy importante. Porque es como la alimentación. O yo no como esto o prefiero esta otra alimentación. No, yo soy de este tipo de comida. Y a las finales tenemos que tener una variedad de todo. Lógicamente, si hay ciertas sensibilidades, alergias, uno tiene que tener mucho cuidado, pero en general el ejercicio es mucho más importante complementar una actividad con la otra, ¿no? Entonces, has hablado del ejercicio de fuerza muscular. Hablemos de los músculos. El músculo como órgano endocrino, muchísimo que hablar sobre el músculo. Y otro mito que probablemente lo vas a mencionar también es que el ejercicio muscular no se debe hacer mucho porque sobre todo eso en las mujeres, porque te vas a ver ya con mucho músculo y te vas a ver muy mal. Entonces eso no, no, no. Es que ha habido esa creencia nuevamente de que el ejercicio de fuerza muscular es estar en el gimnasio levantando grandes pesos, ¿no? Inclusive asociado con el uso de ciertos medicamentos. Bueno, hablemos de lo que es el ejercicio muscular, la importancia del músculo como un órgano endocrino. Pues bueno, mira, el músculo pues tiene muchas funciones, el músculo esquelético, que desde que uno lo vio hace unos años, pues era como ese órgano que, o ese tejido que nos da constitución en nuestro cuerpo, nos da protección, ¿cierto? Nos permite, digamos, a nuestras articulaciones también protegerlas y demás.
Y hace ya unos años, y vamos a poner una anécdota ya personal, bueno, apenas estaba empezando la residencia, teníamos que presentar una monografía para pasar a lo siguiente semestre. Entonces dije, bueno, era opción o presentar como la caracterización de un deporte o una monografía del tema que uno quisiera, bien estructurada, listo. Dije, Perfecto. listo, yo no quiero hacer la parte del deporte, quiero una monografía de un tema. Vamos a buscar el tema. No sé, me llegó el tema del famoso músculo como órgano endocrino en ese momento, y Ujú. la doctora, digamos, la gran mayoría de información que encontré fue derivada de una doctora Persen, pero incluso me comuniqué con ella porque hay artículos que no se podían descargar, y ella me dijo: "Sí, Angélica, te los mando, mira toda la bibliografía que encontré", ella era de ella y por ahí uno que otro, pero la gran mayoría de información era de ella. Músculo como órgano endocrino, ese va a ser mi tema, lo voy a presentar, listo. En la presentación, un doctor: "Doctora Angélica, ¿a usted quién le dijo?". Yo le dije: "Doctor, pues eso está documentado, una doctora, tal". Otro doctor intervino y le dijo: "Querido doctor", si no estoy mal, Barbosa, bueno, la doctora tiene razón, el órgano, el músculo esquelético ya está catalogado como un órgano endocrino. Y a partir de ahí fue que yo empecé a ver el músculo como órgano endocrino en todos lados y decía: "Ay, yo estudié eso", estaba. Y yo me comuniqué con Qué esta, y interesante. desde esa época, eso fue 2012, 2011, más o menos, pero obviamente la doctora ya vendría, pues, hablando de eso, pues, porque ya estaba algo de bibliografía, pero es a partir de ahí que a mí me llega toda esa información y empiezo a ver, y se empieza a hablar como órgano endocrino, que es simplemente lo mismo, como nuestra tiroides, como cualquier órgano que tenemos, pero obviamente secretor de hormonas o de sustancias, como las personas que conocen la hormona tiroidea, nuestra tiroides o nuestro páncreas con la insulina, con otras hormonas, van a actuar esas, digamos, hormonas que se les llama, puede llamarse en algunos artículos mioquinas, derivadas del músculo, o últimamente se ha llamado como exerquinas, pues obviamente derivados del ejercicio físico, Mm. y que solamente sucede es con el ejercicio de fuerza. Cuando hay ese rompimiento de fibras musculares, se liberan esas hormonas, ¿cierto? A diferentes órganos de nuestro cuerpo, el cerebro, las células de nuestro sistema inmune, es supremamente importante también por eso, en nuestro hígado, en nuestro páncreas, en nuestro hueso, en todos los órganos que tenemos van a actuar esas células. Y por eso es que dicen que es el medicamento para todo la parte, digamos, metabólica, digamos a nivel hablando metabólicamente, nos va a ayudar para controlar estas enfermedades que son las que tenemos pues en la gran mayoría de la población. Impresionante, el músculo. Y para los que no están dentro del ámbito de la profesión médica, personas que nos escuchan, un órgano endocrino, como lo ha mencionado bien Angélica, como la tiroides, el páncreas, produce sustancias, ¿no? Que son las hormonas, que tienen un efecto en otras partes del Ujú, cuerpo, ¿no? Se dice ese efecto endocrino que va por la sangre y tiene un efecto en otro lado. Ahora, el músculo es un órgano interesantísimo, es un órgano, el órgano endocrino más grande que tenemos. Tiene muchas funciones e inclusive hay artículos ahora que están hablando de este eje intestino-músculo. Entonces hablan de esta relación que existe entre la microbiota, que tuvimos un episodio de la microbiota con la doctora Cristina Moros hace poco, la microbiota y cómo la microbiota o la regulación de la microbiota también tiene que ver con justamente estas citoquinas, estas mioquinas, estas sustancias que se están produciendo en el músculo, lo cual me parece espectacular. Inclusive se ve estudios de que personas que hacen un ejercicio muy intenso, lógicamente causan alteración en la permeabilidad del intestino, ¿no? Lo que le llaman el leaky gut, y ujú, eso puede causar problemas. Por eso es muy importante. Hay, yo sé que deportes que se han puesto muy, muy de moda, por ejemplo, la triatlón o deportes que exigen demasiado y las personas que no están preparándose bien, que no se están alimentando bien o que no le dan a su cuerpo el descanso adecuado, tienen los efectos ujú, inflamatorios de ujú, este tipo de ejercicio, ujú, ¿no? Es interesantísimo todo este ujú. campo que se está descubriendo recién. Sí, mira, digamos que ya que hablaste de la parte de la microbiota, pasando, digamos, por no más las personas sedentarias, comparadas con las personas que hacen el ejercicio, pues adecuado, a una buena dosis de ejercicio, moderado, ya hay cambios en la flora intestinal o en esa microbiota. O sea, persona sedentaria a una persona físicamente activa con Ujú. ejercicio físico, una buena prescripción, ya hay cambios. Ya lo que tú mencionas, va más allá y causa inflamación a todo nivel, inflamación al sistema, digamos, gastrointestinal, y se ve esa parte de permeabilidad intestinal llevado también, hablemoslo como, digamos que en el deporte, sí lo podemos hablar en el deporte de alto rendimiento, hay un síndrome clarísimo y bien instaurado y también se hace por medio de test.
tanto como encuesta como, digamos, test de pruebas físicas, el sobreentrenamiento, el famoso sobreentrenamiento. Ujú. Y sucede eso, sucede que el paciente o el deportista, porque también son las personas que se van más allá, personas del común y dicen, no, ya quiero hacer eso, entonces se sobreentrenan, ¿cierto? Y en vez de, digamos, de tener logros, digamos, en la X carrera, lo que hacen es bajar tiempos, se lesionan, no duermen bien, están comiendo muy desordenados, ansiedad, estrés, pues todo el cuerpo está en una inflamación y se empieza a ver así, sistema inmune bajo, entonces se empiezan a enfermar con facilidad, gripas, cada 3 meses, o sea, todo su sistema está inflamado y ese ejercicio en exceso, o sea, ese sobreentrenamiento, le está pasando una factura al cuerpo. Entonces, eso es muy importante ya que lo mencionas, dejarlo también como claro ese tema. Sí, 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 porque sí, es muy común. Vi justamente una persona hace muchos años que estaba haciendo los Ironmans, las triatlones, digamos, de larga distancia, y lo había hecho por muchos años, y de pronto comienza con esclerosis múltiple, y me dice, pero no sé por qué me está pasando esto, si yo he hecho deporte toda mi vida. Y bueno, ahí conversamos mucho, mucho en detalle sobre la manera como estaba comiendo, una dieta muy inflamatoria, no estaba descansando bien y estaba con otros tipo de estrés laboral, familiar. Y entonces era demasiado. Y comenzando como a indagar un poquito más en lo que estaba pasando, era una carga demasiado fuerte para su cuerpo en todo sentido y se alteró el sistema inmune. Sabemos que el sistema inmune trabaja de manera directa con el músculo. Ujú. El sistema inmune, la permeabilidad intestinal están directamente relacionados. Entonces se produce esta inflamación de bajo grado que se hace crónica y que luego se manifiesta en enfermedades autoinmunes, ¿no? Y que es muy común. No digo que todas las causas de las enfermedades autoinmunes estén en hacer ejercicio en exceso, no, Ujú. pero son factores que van influyendo en toda esta gama, ¿no? De relaciones que hay en este network, en esta relación que hay entre el músculo, intestino y los otros órganos y las hormonas que hay. Ahora, sé que lo hablamos antes un poquito sobre la importancia del músculo y el metabolismo, problemas metabólicos. Muchos de los problemas, diabetes, prediabetes, problemas de síndrome metabólico en Ujú. general, obesidad, tienen que ver con el problema de resistencia a la insulina. Y sabemos que el músculo es una píldora mágica para eso. Sí, pero mira que ya que tomaste el tema, digamos, de síndrome metabólico, sobrepeso, también es importante dejarles a las personas, es decir, del común, que muy generalmente, o de pronto algunos profesionales que no lo conocen, es que ya definitivamente para hablar de sobrepeso o esa obesidad, ¿cierto? Ya tenemos que dejar a un lado la medida que se utilizó durante muchos años, que fue el índice de masa corporal, Correcto. y pasamos a ese valor, o más bien a validar una composición corporal en consulta y ya te cuentan ya con buenas herramientas, ya hay en el mercado y muy asequibles y el profesional de salud la debe tener. O sea, no nos podemos, ya no, el médico general ya no puede manejar la parte de índice de masa corporal, eso ya quedó atrás. Ahorita hablamos es de una composición corporal que se divide en tejido muscular, tejido graso, tejido óseo, agua, y ahí se hace un análisis global de la persona y no decir 58 kilos. Ah, listo. Chao. No, porque realmente puede ser, y ponemos el contexto, una persona obesa, listo, 140 kilos, bueno, pero también tenemos una persona que hace ejercicio, tiene buena masa muscular y le dan los 100 mismo, 140 kilos. Entonces, hay que discriminar toda esa parte de nuestros tejidos del ser humano para saber realmente la persona cómo está. Y eso nos va a servir para decirle, mire, usted está en 58 y puede que le salga a usted un índice de masa corporal normal, pero tenemos una baja masa muscular y eso no es normal. Entonces, tenemos que trabajar en el ejercicio de fuerza. Excelente. Otro mito. Estamos acá Ujú. aclarando muchas cosas. Qué interesante, Angélica. El índice de masa corporal, el famoso IMC, y hasta ahora se ve. Generalmente en consulta, no digo en todos los lugares, estoy seguro, segurísimo de que muchos profesionales que siguen el podcast utilizan otros métodos y ya comienzan a medir lo que es la grasa visceral, la composición corporal, mineral, muchas otras cosas, pero para el general, público en general, sobre todo, el índice de masa corporal es una medida que se utilizaba hace muchos, muchos años. O sea, como hablar de calorías y no de densidad nutricional, ¿no? Entonces, hay que verlo todo en un Ujú. contexto. Usted tiene su índice de masa corporal, oh, me han dicho que estoy en categoría de obeso. Sí, pero su masa muscular está muy buena. Entonces, trabajar desde otro tipo de contexto. ¿Cómo enfocas tú cuando, siguiendo hablando de síndromes metabólicos, personas con diabetes, prediabetes, que nos falta nuevamente, ¿no?
enfatizar un poquito más en el ejercicio, Ujú. ¿cómo va tu conversación? ¿Cómo me dirías, tiene que hacer ejercicio muscular? La misma prescripción te lo va a decir. Entonces, son personas que generalmente han estado sedentarios. Entonces les digo, bueno, una cosa, bueno, que también antes de hablar con ese tema es decirles a las personas es que, sobre todo si son sedentarios, es que, bueno, digamos que se engancharon con el ejercicio, que traten de ser físicamente activos en el día, porque esa hora u hora ahí larga que se gastaron hora y media, por ejemplo, pues si estamos todo el día sentados, tampoco va a servir. Entonces necesitamos es, si ya hizo ejercicio, manténgase activo durante el día. Entonces, si tiene un trabajo sedentario, párese, haga una sentadilla o vaya y moverse cada hora, estarse moviendo cada hora y no permanecer 4 horas, 5 horas sentado, porque esa hora de ejercicio pues ya ahorita lo que se ha visto precisamente por el mensaje que se está dejando desde salud pública es romper con el sedentarismo lo más que se pueda. Entonces, hablando con esa persona ya, uno les dice, bueno, listo, vamos a empezar, es de a poco. Hay que empezar con una prescripción del ejercicio para condicionar la persona, y sobre todo el músculo, y se le manda ejercicio cardiovascular, ¿cierto? Pero el énfasis iba a ser obviamente el de fuerza, porque cuando tenemos ese músculo, que es un órgano metabólicamente activo, mayor proporción que, digamos, ese tejido graso que pueda existir o esa grasa visceral inflamatoria. Entonces, a medida que tenemos ese órgano antiinflamatorio, que es el músculo, pues van a empezar a disminuir todo, digamos, la parte de la resistencia a la insulina, esa grasa visceral, la persona se va a sentir mejor y es muy probable, uno les tiene que decir de todas maneras que la parte física es muy probable que no cambie como en la semana, pero que los cambios a nivel metabólicos y digamos de toda la parte de sus funciones fisiológicas, eso va a ir cambiando ya. Eso es como al día siguiente se empieza a regular de una forma increíble toda la glicemia, la parte cómo funciona la insulina, la presión arterial, ya empieza a empezar a bajar las cifras tensionales. Entonces, eso es lo que uno le tiene que decir a las personas. No se obsesionen porque uno los ve yendo en cada momento al gimnasio, entonces a pesarse, a que no sé qué. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar en una semana, de pronto a la segunda semana ahí más o menos, pero uno les tiene que decir que esa parte física no se va a ver de un momento para otro, pero que sí, a nivel interno de la persona ya se están cambiando todos esos procesos patológicos en los procesos fisiológicos que van a jugar a favor de él y de su enfermedad. Interesantísimo. Déjame repetirlo eso, porque ese es un mensaje súper Mm. bueno. El sentido de que las personas se desesperan por ver un cambio externo. Mira, no estoy bajando la pancita, la grasa todavía la veo ahí, mis músculos están flácidos. Han pasado 2, 3 semanas y no veo ningún cambio, cuando el cambio ya está pasando internamente. Y eso es algo que hay que recordárselo siempre a las personas. Ujú. Y no es fácil para una persona que ha tenido esa idea de que hacer el ejercicio es lucir bien, ¿no? Por la imagen que se vende también, ¿no? Ven esos los modelos en televisión, mostrando los six packs y entonces todo es para arte muscular y los bíceps Ujú. y nos olvidamos de que el cambio es interno, porque esos cambios hormonales internos no los vemos, pero la gente se va a comenzar a sentir mejor. A mí las personas siempre me dicen, me siento mucho mejor, no va ni una semana y ya estoy súper bien y eso, y uno se siente bien, yo también me siento muy bien después de un día cansado, uno se recupera y uno va a hacer el ejercicio y uno se renueva, porque hay muchos cambios hormonales, ¿no? Dentro, con el ejercicio, aparte de las endorfinas, las serotoninas, aparte de hormonales internas que están pasando y que no las vemos. Exactamente, tú lo acabas de decir. Inmediatamente después, si la persona antes de entrar a su sesión de ejercicio estaba malhumorado, estresado, después de eso, o sea, primero se conecta con el ejercicio, lo que está haciendo, y una vez termina, el estado de ánimo es totalmente diferente a cómo llegó. Ya ahora sí estoy preparado para hacer lo uno, para lo otro, no sé qué, para mi día. Así es, inmediatamente después. Es interesante. ¿Y cómo más o menos vas estructurando tus programas de prescripción de ejercicio de fuerza? Bueno, dependiendo del nivel de que se encuentre cada persona. ¿Cuánto quieres llegar, digamos, el objetivo en una persona promedio? ¿Cuántas veces por semana recomiendas en general hacer ejercicio de fuerza muscular? Para empezar, supremamente, digamos, principiante, 2 veces a la semana. 2 veces a la semana, dejarlo como intercalado, no tanto un día para otro, sino si lo hizo un martes y de pronto hágalo un viernes para darle al cuerpo, digamos, esa recuperación muscular y que no esté tan cansado y tan adolorido, digamos, a la parte muscular esa persona principiante, darle un tiempo de descanso, pero sí decirle que en ese intervalo del tiempo no haga ejercicio de fuerza, pero vaya y haga una clase de pilates, siga haciendo actividad física de menor intensidad, que digamos no incluya fuerza, pero que sí se mantenga físicamente activo. Finalmente el mensaje.
A medida que va pasando más o menos a los 2 o 3, digamos, no como en el mes primero, sino el mes primero es como ese acondicionamiento. A partir de ahí, ya uno empieza y la persona le va a decir: "Oiga, yo creo que de pronto podemos, meter un día más de fuerza". La persona mismo también le va a decir, yo dije: "No, yo creo que podemos meter un fin de semana, un día de sábado a domingo, puedo ir al gimnasio y puedo hacer algo", ahí uno empieza a modificar, añadiendo un día igual o similar con las mismas cargas, la misma intensidad, pero un día más a la semana. Ya después de eso va a pasar un 2 meses y medio, tercer mes, de pronto se dejan esos 3 mismos días, pero de pronto ya se cambia un poco más la intensidad, ya se empieza a jugar con esos, intensidades, series, repeticiones y demás que tenía previamente la persona y ya se empieza a aumentar esa intensidad en el programa. O sea, vas empezando con 2 veces por semana para empezar y luego vas aumentando a 3 veces por semana, que es lo ideal. Y, ¿a partir de qué edad? Muchos que nos están escuchando tienen sus niños pequeños. Doctora, ¿a partir de qué edad puedo empezar mis hijos, mis hijas a hacer ejercicio de fuerza muscular? Yo pienso, y yo soy partidaria, y eso también me quedó como en la academia, ese mensaje es que los niños, más o menos antes, como incluso preadolescentes, es actividad física lo más que puedan hacer, ¿sí? Que idealmente es menos alejado en pantallas, menos alejados en celulares, menos alejados en televisor, lo más físicamente activos que fue finalmente, y seguramente te pasó a ti, en nuestra niñez estuvimos totalmente desconectados de esto y jugábamos todo el tiempo, ¿sí? Y eso es lo que Jugando en la calle todo el tiempo, sí. exactamente, eso es lo que hacíamos todo el día, porque teníamos obviamente una energía inagotable, pero estábamos jugando todo el tiempo y ya después era a dormir. Entonces, ¿qué se ven? Es que también hay alteraciones, por ejemplo, en los niños que están pegados a las pantallas, no salen a la luz del sol del día, sino encerrados en sus casas, hay alteración del patrón del sueño, se duermen tarde, al día siguiente cómo los levantas. O sea, toda una alteración y viene de eso, viene de contacto permanente en las pantallas, falta de actividad física y estamos creando una población desde muy pequeña ya enfermos. Excelente. Preadolescentes tienen que hacer actividad física. Inclusive recomiendan algunas academias 7, 8 años de edad, 9 años de edad. Y ahora, ¿qué tipo de actividad física? Fuerza muscular. Digamos, hablamos de, unos son las pesas, lógicamente, otros son resistencia, el propio peso, Es, para que algunos nos entiendan de una manera sencilla, ¿qué tipos recomendarías de actividad de fuerza? sí, generalmente son actividades como también de habilidades físicas también o motrices que necesitan los niños o que necesitamos todos en esa etapa desarrollar y que quede muy bien establecida, ¿cierto? Para nuestra adultez, lo idealmente, ¿no? O es ideal. La parte motriz, la parte de agilidad, con pruebas que de pronto uno recordaba cuando hacía uno la clase de educación física, también test, pero todo es con el propio peso del cuerpo, muy poco de pronto balones o algo que uno podía utilizar con peso. No tanto, digamos, como lo ve ya la parte adulta o los adolescentes en gimnasio, pero sí cómo aplicar esa fuerza, que hay muchas formas y obviamente son los profes de educadores físicos que son los que también nos enseñan mucho desde su campo. Pero básicamente es eso, aplicar la fuerza con el propio peso del cuerpo, diferentes actividades motrices, balones, cuerdas, saltar el lazo. Esto es supremamente motriz, como actividades de gimnasia, todo lo que uno podía hacer para también ganar flexibilidad, o sea, todas esas habilidades físicas, como entrenarlas muy bien en esa etapa con todas estas pruebas para después irlas a mejorar, pues esa es la idea, ya con fuerza, ya con otras aplicadas de diferente forma, ya como en la parte adolescente, que es cuando empieza todo ese flujo hormonal y ahí se favorece toda la parte de fuerza, tanto en hombres como mujeres, ¿no? Eso es importante, sobre todo el mensaje para los niños y adolescentes. Se ve mucho en las escuelas, no es, digamos, en la enseñanza de educación física que había hace muchos años también. Ahora en las escuelas en Estados Unidos es muy común de que los niños en educación física, en el momento de educación física, están jugando lo que quieren, no hay una cosa estructurada y eso también no ayuda. El mensaje como que no se refuerza Ujú. y eso es importante, estar activos, niños, adultos. Los ancianos, hay que tener algunos cuidados definitivamente en la población adulta mayor, pero también es súper importante el ejercicio de fuerza muscular, ¿correcto? Es muy importante y como hablábamos, hay que cuidar también o hay que tener en cuenta estas cualidades que, digamos, se van perdiendo, ¿cierto? Que en una parte de cuando éramos muy jóvenes o más jóvenes teníamos una motricidad, teníamos buena motricidad y, digamos, al caminar no tropezábamos tanto, pero como se van perdiendo estas habilidades, hay que volverlas a reforzar, ¿sí? Y ahí esos ejercicios de coordinación, de propiocepción, de que la persona, por ejemplo, camine descalza en diferentes superficies, todos esos ejercicios que ya no va a ser de pronto para ese adulto mayor y lo que yo digo en este momento es, ya ese espacio de gimnasio ya no es tanto para ellos, ¿sí?
necesitan sí algunas herramientas, algunas máquinas de pronto, pero no es un espacio ya para ese tipo de población. Ya se necesita algo más funcional, algo más adaptado a lo que necesita ese tipo de población y es con ese tipo de ejercicios de coordinación, de movilidad, algo de fuerza también, pero digamos que un gimnasio como digamos los que conocimos no es tanto para ellos porque pues primero a veces no se sienten bien, entonces no se sienten bien y entonces dejan de hacer ejercicio de fuerza y es peor. Entonces uno les tiene que decir, no, sí tienen que hacer esto, pero adicional otros ejercicios que hay que enseñarles. Importante. Y la importancia del médico del deporte y del médico en general, de tener un poquito de conocimiento de lo que es la prescripción del ejercicio en el adulto mayor, porque hay algunas condiciones, por poner un ejemplo, la osteoporosis, que tienes que tener mucho cuidado cuando haces una prescripción, cuidar la columna vertebral, qué tipo de ejercicios son adecuados para ciertas poblaciones, por personas con problemas cardiovasculares, con problemas respiratorios. Ujú. Saber cómo adecuar, como nos mencionaste inicialmente, cómo hacer un estudio adecuado, un tamizaje de cómo está esta persona, en qué nivel, o en qué condición física está. Sabemos que hay personas de 70, 75 años que están corriendo maratones todavía. Probablemente lo han hecho desde los 20, 30 años, pero la gran mayoría de personas adultos mayores hay que tener mucho cuidado con la prescripción de ejercicio, ¿no? Podemos causar Sí, daño. y no solamente lo que acabas de decir, que es muy importante, puede que esa persona de 74 años o de 60, la edad que tenga ya, digamos, avanzada, el hecho de que sí esté físicamente activo y triatlones y duatlones, bueno, toda esa parte, no quiere decir que no se vaya a hacer unos chequeos de salud. O sea, ellos tienen que seguir haciendo, no sé, cada 6 meses de pronto, porque incluso puede ser un paciente hipertenso que de pronto el ejercicio le ayudó a controlar su tensión arterial, pero igual tiene que seguir yendo a hacerse el electrocardiograma, ecocardiograma, todo su chequeo y que todo esté bien y listo. Tienes vía libre para seguir haciendo tu deporte de alto rendimiento, ¿cierto? Sin ningún problema. O no, mira, miremos porque ya está apareciendo algo aquí, no sé qué, va a tocar a bajarle la intensidad. De eso está el médico del deporte para decirte eso. O sea, y seguramente de pronto otro profesional pues le diga, no, usted tranquilo, siga corriendo. Pero puede pasar que ahí se presenta lo que decimos la muerte súbita de aquella persona. Tercera edad, no, pues sí estaba bien, sí se chequeo, pero de pronto le dijeron, entonces, eso también es, importante dejarlo claro. Los cuidados, ¿no? Y otra cosa antes que me olvide y pasar a, digamos, a la etapa de ya lo que es la adherencia al plan. Una pregunta que quería hacerte en el hecho de la importancia del descanso. Se ve mucho, mucho de que personas, por ejemplo, que conversan conmigo, me dicen, Oscar, a mí me encanta hacer ejercicio, pero sabes que trabajo demasiado, solamente me quedan tantas horas. Está bien, voy a ir a hacer ejercicio, pero voy a tener que cortar mi sueño porque no puedo hacer todo. Entonces, ¿cómo priorizar? Y es lamentable porque comienzan a hacer ejercicio y vemos que el ejercicio sabemos que es un estrés para el cuerpo, es un buen estrés si lo sabemos medir y controlar, pero también tenemos que tener mucho cuidado a dar a nuestro cuerpo un descanso adecuado. Muchas personas, igual que el trabajo, trabajan demasiado y se olvidan de otras cosas o hacen ejercicio y cortan horas de sueño de recuperación. El sueño es clave para la recuperación muscular. Supremamente, y para todos los en nuestra vida, o sea, obviamente sí, digamos, la persona ya tiene un objetivo muy bien establecido, que es esa, digamos, ganancia de masa muscular, sí o sí hay que y también para la pérdida de peso, o sea, no estoy diciendo, o sea, para los, digamos, los 2 clásicos, ambientes en los que nos vemos que es, o si no es una pérdida de peso o es un aumento de masa muscular, generalmente lo que uno ve. Para los 2 escenarios, el sueño es supremamente importante. Cuando se ve alterado es, ¿pero qué pasa? No, le estoy diciendo que estoy subiendo más de peso, pues claro, o sea, no hay una adecuada recuperación a nivel, cognitivo y todas las hormonas que suceden en ese momento y cómo nuestro cuerpo se recupera, y a nivel metabólico, todas las sustancias, y lo mismo sucede con la parte de la hipertrofia muscular o el aumento de la masa muscular. Hormona de crecimiento no se va a liberar, digamos, en el momento que se tiene que liberar, la persona lo que empieza a hacer es que estoy viendo más pérdida de peso, más pérdida de masa muscular, este ejercicio no me está sirviendo. No, lo que pasa es que no está descansando adecuadamente. Así siga tomándose suplementos, que lo uno, que lo otro, si no está durmiendo adecuadamente, nada. Eso es clave, eso es importantísimo. Ahora, pasamos, digamos, a otro tema dentro de lo que es el ejercicio y es uno de los, pienso, de los problemas más comunes que existe, por no decir el más común. ¿Cómo me adhiero a este ejercicio, a esta rutina? Nuevamente, empiezo como todos empezamos, el 1 de enero o el 3 de enero empiezas y con toda la energía y de pronto a las 4 o 6 semanas ya se acabó todo. ¿Cómo mantener esta adherencia al ejercicio? Podemos hablarlo desde nuestras experiencias, cómo trabajar en esto, que es complicado Ujú. para muchísimas personas.
Pues que lo que sucede a veces, Oscar, es que tienen una motivación, lo que yo hablaba al principio, es una motivación externa, sea, digamos, de un cambio de imagen, ¿sí? Que de pronto una vez logra ese cambio de imagen, dice, o de pronto que no lo consiguen, porque eso no se consigue de la noche a la mañana, entonces dejan ese entrenamiento o este hábito que medianamente está construido, ¿cierto? Como a media. No depender de, digamos, de factores externos, de que si es un amigo, entonces si no está mi amigo, entonces ¿qué voy a hacer que me acompañaba, pero ahora no está, entonces ya no voy. No, de pronto al principio ayuda, pero uno no puede depender de estas cosas. No se puede depender. Uno tiene que aferrarse a algo más fuerte o hacerle entender al paciente que eso va más allá de esa parte física y va más allá desde la salud, de unos años cuando usted tenga, es tratar de darle esa visión, ¿sí? Y ponerse también y decirle, sí, hay veces que yo no me quiero levantar, hay veces que, pero ya mi cuerpo, especialmente como tengo el hábito porque está construido en años, pero es de a poco y eso influye también en cómo se lo vas a dar, ese medicamento. Entonces, no es de una vez, oh, 5 veces a la semana, entrenamiento de alta intensidad. No, o sea, hay que empezar a dosificárselo de a poco para que no vaya a haber una saturación en la persona, de decir, esto no lo estoy viendo, me está doliendo mucho todo, lo uno, lo otro. Entonces, basándose por una simple prescripción, ahí empezamos todo para que no se vaya a sobrepasar la persona, sino empezar de a poco, pero sobre todo sí tratar de como de anclarse a algo más fuerte que no sea la parte física y es como y es todo el tiempo recordándole eso. Digo, tú no puedes depender de tu amigo, no depender si llueve, si no llueve, que si no, digamos, por ejemplo, el día anterior tú le dices, lo primero que tú hagas, o la noche anterior más bien, es que vas a alistar la ropa. Te lo apenas que te levantes, lo primero que vas a ver y la primera actividad que vas a hacer es cambiarte e irte al gimnasio, sin pensarlo. Ya. Cosas así, las personas dicen: "Listo, perfecto", y así van empezando, y así van empezando. Eso es una muy buena recomendación, como dejar todo listo, ya preparado el Sí. campo para que vaya a hacer esa actividad. Y esto es algo, como te digo, ¿no? De las cosas más complicadas que hay. Me ha pasado a mí que en algún momento estuve haciendo una rutina diferente a la que siempre hacía, mezclando los ejercicios, y dije, bueno, voy a empezar esta nueva rutina a partir del lunes. Y cosas suceden en la vida, cruzan actividad, uno se le va el tiempo para otra actividad, y pasa de que ya no pudiste hacer por toda la semana y causa frustración, ¿no? Entonces dices, en ese momento, como mencionas, tiene que haber una razón muy grande, una razón muy grande dentro de ti, que, Ujú. le llaman, ¿cuál es tu porqué? Digamos, ¿cuál es tu porqué? ¿Cuál es esa razón tan grande por la cual tú quieres mantenerte activo? Bueno, personalmente tengo muchas razones, ¿no? Para disfrutar con mi familia, para sentirme bien. Sabemos que el músculo es un órgano que te ayuda para que tengas una longevidad saludable. Entonces hay muchas razones y te acuerdas en ese momento, como me acordé, dije, bueno, esta semana no se pudo. Ya, o sea, uno tiene que aceptar para poder entender después y no estar frustrado, porque la frustración lleva a que uno se bloquee y uno deje lo que había empezado. Entonces, y uno se recuerda, yo me recordaba, "Ay, pero ese ejercicio es riquísimo, uno sale y uno se siente tan bien. Bueno, la otra semana sí me voy a planificar y voy a tratar de organizar mis cosas mejor". Ujú. Entonces es tratar de tener ese porqué tan grande, qué es lo que te mueve, es jugar con tus hijos. Y es muy triste, veo muchas veces a padres que están con sobrepeso o con problemas ya articulares a una edad joven y los niños corriendo y ellos no saben, y me lo han contado muchas veces, dicen, no sé qué hacer. Entonces, y esa muchas veces es la motivación. Ujú. Quiero pasar más tiempo con mis hijos, quiero salir a caminar con mi esposa, quiero hacer otras cosas. Es importantísimo hacer un alto en el camino, como dice la canción del grupo Nietzsche, un alto en el camino, y ponerse a analizar, a descansar, a ver en dónde está uno, a levantar la cabeza y a dónde uno quiere seguir yendo. Porque tú puedes ir en la vida muy rápido, en la vida tú puedes ir a una velocidad como estamos acostumbrados ahora, uno va a 1000 por hora, pero si vas en la dirección equivocada, te vas a alejar de tu objetivo. Entonces tienes que saber bien a dónde quieres llegar, cuáles son tus objetivos en la vida, por qué quieres hacer el ejercicio. Sabemos y lo hemos mencionado en este episodio que yo creo que va a ser el primero de varias conversaciones que vamos a tener, Angélica, pero el ejercicio es una de esas píldoras maravillosas que cambia vidas, que generalmente no se conversa en la consulta diaria, que es una de las motivaciones por las cuales hemos empezado este podcast Ujú. para tratar de difundir este conocimiento con muchas personas, incluidos profesionales de la salud, sobre todo diría profesionales de la salud. Y para las personas que nos escuchan, que no se desanimen,
que si quieren hacer una actividad física, algún tipo de ejercicio, y hemos hablado hoy día sobre las diferencias, que nunca es tarde, que se puede hacer en cualquier momento, que hay diferentes maneras, que lo ideal es tener una guía adecuada, como una médica, un doctor del deporte, o su médico general que conozca un poquito de lo que es el ejercicio, la actividad física, y de no seguir rutinas que no son para uno solamente porque están en el internet y porque están de moda y hacer eso, ¿no? No, 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 para nada. O sea, yo creo que, y eso es una cosa que nos dejó la pandemia. O sea, digamos que bien, bien, porque digamos, de cierta forma la pandemia sirvió para la parte virtual y muchas personas se dieron a conocer y hablando, digamos, en la parte del ejercicio, en casa, ¿cierto? Porque pues eran las personas que, lo digamos personalmente, que de pronto teníamos ese hábito de ir a un lugar y pues nosotros nos adecuábamos aquí, veíamos video y eso. Pero para las personas que de pronto nunca venían de ese hábito, les llegó toda esa información de ejercicio de muchas personas no tan capacitadas y fue después de la pandemia que empezamos a ver, sí, es que en la pandemia hice estas clases y entonces eran membresías pero terminaba, era supremamente cansada, fines de semana que no me podía mover de la cama, dolor de rodilla. Entonces, bien y mal, bien porque de pronto la gente pues tampoco estuvo tan quieta durante ese periodo, pero mal porque empezamos a ver que definitivamente, y es dejarles claro a ellos que no todos sirven para todos. Entonces, está uno de los principios que uno maneja como el entrenamiento, y yo creo que en todo, en la vida, en todo lo se aplica, es de la individualización, cada cosa, la parte de la alimentación, la parte del medicamento y la parte del ejercicio individualizado. No todos podemos hacer eso. Está bien, una clase grupal, socializar, hacer, pero no todos a nivel biomecánico, a nivel fisiológico, a nivel como ser humanos, no estamos para hacer todo. Es individualizado. Qué bonito, qué interesante. Muchísima información de valor que nos das. De verdad que estoy aprendiendo muchísimo contigo el día de hoy y sé que quienes nos están escuchando, viendo, lo mismo. Es muy, muy, muy interesante esta comparación. Y si hay algún mensaje, como cerrando el episodio, Angélica, que quisieras enviar a las personas que nos siguen el podcast, de paso te menciono que muchas personas que nos siguen están en Colombia. Muchísimas gracias siempre por darse el tiempo. Se trata de compartir información de valor y conversar con profesionales de toda Latinoamérica, Europa, España. Estamos entrevistando a personas que mandan un buen mensaje, que tienen un buen mensaje para todos. ¿Cuál sería ese mensaje que quisieras darnos? Pues el más importante es que se queden con ese y que lo mencionamos en varias partes de ese episodio, es que el ejercicio es medicina, que lo vean como un medicamento y que tiene pocos efectos adversos si se hace adecuadamente de la forma orientada por el profesional del deporte, que les va a dar muchas ventajas de las que se puedan ver, digamos, de la parte física, pero que a nivel interno están sucediendo una cantidad de cosas que no se llegan a imaginar y a prevención. O sea, a nivel de prevención está por encima de muchas cosas o de cosas que se puedan hacer, dentro de otras cosas que está la alimentación, obviamente como el estilo de vida, pero el ejercicio está ahí. Digamos que no lo podemos poner en una escala, pero está la nutrición, la alimentación y otros hábitos de estilo de vida y ahí está el ejercicio. Claro, no hay nada que hacer. Es el medicamento que todos, que los invito a que todos, independientemente de la edad, lo hagan porque es un medicamento que les va a dar vitalidad y les va a dar salud. Genial, genial, qué bueno, qué bueno. Si alguien quisiera conocer un poquito más de ti, del trabajo que haces, sé que estás en Bogotá, pero también estás virtualmente activa en redes sociales. Cuéntanos cuáles son tus plataformas, si estás haciendo algún tipo de actividad nueva ahora o estás lanzando algún producto, bueno, con toda confianza. Pues ahorita sí, únicamente, digamos, o por el momento, esperemos a ver qué más se mueve. Estoy en Instagram y estoy como angelica.garcía.md. Sí, próximamente va a haber como un cambio, digamos, en esa cuenta, van a verlo. Básicamente es eso y ahí se van a enterar como de más cosas que van a ir pasando, digamos, en el transcurso de los meses. Pero sí, básicamente estoy en Instagram por el momento. Ahí como Eh, compartiendo ujú. información, digamos, todo lo que hemos hecho en colaboración con otros profesionales, acá en Bogotá, dictando charlas en eventos. Otra cosa importante que también es lo mío y es la parte de alimentación basada en plantas. Entonces, digamos que esa parte también lo complemento con la parte de medicina del deporte.
Bueno, excelente, excelente. Y ofrecen cursos, todo eso. Vamos a mantenernos en contacto de todas maneras. Esperamos que nos acompañes en otro episodio. Por favor. Para quienes nos están escuchando en las diferentes plataformas de podcast, muchísimas gracias por su tiempo. Se aprecia siempre una valoración hasta 5 estrellas para seguir difundiendo, creciendo, llegar a más lugares. Quienes nos siguen en el canal de YouTube, muchísimas gracias. Consideren suscribirse al canal y compartir el contenido con alguien a quien ustedes crean que esto les puede ser de ayuda. Muchísimas gracias, Angélica. Fue un gusto conversar contigo. Gracias. Me encantó y estamos en comunicación cualquier otro momento. Claro que sí. Gracias a todos y verdad que, pues agradecerte a ti por este espacio y que se difunda bastante esta información porque es muy importante y sobre todo información, pues digamos, valiosa y sobre todo que tenga validez científica y profesional y que ese es el tipo de contenido que las personas deberían llevarse. O sea, porque estamos invadidos de mucho contenido que a veces no es el apropiado y que pues desafortunadamente llega a las personas, pero que ese es el tipo de contenido y los espacios que deben nutrir a las personas y llenarse de información como la que hablamos el día de hoy. Muchísimas gracias. Agradezco tu tiempo, tu conocimiento y más que todo las ganas de compartir con quienes nos ven y nos escuchan. Espero que te tengamos en otro episodio y muchas gracias nuevamente, Angélica. Claro que sí, gracias a ti y feliz noche para todos. Adiós. Igual, saludos hasta Colombia. Chao, Chao, chao. chao.